Presento al doctor Eduardo Agüero Masquén, de Mendoza, en Argentina. Ya fue profesor en su país, en Santa Fe, en la Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad Católica de Santa Fe. Posteriormente se traslada a España, donde desarrolla la mayor parte de su actividad económica, académica, como catedrático de filosofía. Su tesis doctoral la defiende en la UNED, obteniendo el premio extraordinario de doctorado. En esta universidad será profesor en Madrid durante casi 3 décadas. Es autor de varios libros y artículos de filosofía lógica, filosofía de las matemáticas y del lenguaje, y actualmente dirige el seminario La Filosofía como Escuela de Vida en la Universidad Popular Carmen de Michelena en Tres Cantos, Madrid. Bueno, muy buenas tardes, Eduardo. Mucha alegría saludarte. Muchos años ya. Sí. Buenas tardes, Estela. Te agradezco mucho. Lo único que te digo que si me sube la presión, la culpa tiene todo este andamiaje. Nunca he transmitido desde un móvil, pero bueno, todo se aprende en esta Bueno, vida. hay que ir adaptándose, Eduardo, y además incluso este nuevo Sí, curso sí, igual toca no, hacer, pero bueno, si te parece bien, ahora se me ha como el... quedado, ¿Sí? te me has quedado como congelada. Pero bueno, vamos a pechugar con esta cuestión. Tú, dile a la técnica de sonido e imagen si todo va bien. Pregúntale. Sí, todo va bien. Yo te escucho bien, Bueno, no se ha bueno, escuchado ninguna interferencia, ¿vale? muchísimas gracias. Ya sabes que te tengo en especial estima y valoro muchísimo todo tu trabajo. Y bueno, ya te he seguido, nos seguimos, nos conocemos, o sea, pero eso no quiere decir que no sea nuestra primera entrevista de estas características. No es nuestra primera entrevista, pero eran más sosegadas las otras entrevistas, más sosegadas. Bueno, sobre todo Bueno, porque no estábamos haciendo en directo, oye, yo creo que yo tengo una preocupación en este momento. ¿Se me ve mucho o poco pelo? Porque claro, el problema de las cámaras es que igual se me ve menos pelo que el que tengo. Ya dirá la Claro, audiencia, ¿eh? yo Por creo que es favor. una de las preguntas más trascendentes que puede hacer un filósofo. Pero Es muy bueno, yo te importante. veo perfectamente. De hecho, te iba a decir si te habías puesto algo más de pelo. No, es broma. No, para nada. Estoy fenomenal para la edad que tengo, ¿eh? Estoy fenomenal Sí. para la edad que tengo. Oye, he sido Fíjate que discreta y no he dicho, no, no importa, no, pero la gente puede saberlo. Bueno, ya sabes que aparento más de lo que tengo, ¿no? En el fondo. Pero cuando veo a un Sean Connery que acaba de cumplir 90 años y a un Richard Gere que 71, bueno, digo, pues Eduardito, yo no puedo descuidarme porque yo no quiero ser menos. Bueno, tengo que decirte que tu club de fans me está diciendo que sales guapísimo, ¿vale? O sea Pues bueno, eso ahí para mí es muy apoyamos. importante Ya. porque esa parte frívola no la he perdido nunca, ni la pienso perder. Bueno, entonces, si te parece, empezamos a hablar un poco de filosofía y de tu libro. Sí, Bueno, Estela. Estela es una escucha. valiente, porque no, Estela es una valiente. Porque no sabes a quién estás entrevistando. Porque la gente va a pensar, vamos a escuchar un filósofo aquí, sesudo, que de una profundidad y con unos planteamientos rompedores. Pues aquí No, es lo que hay es lo que hay. Adelante. yo lo sabía que me he hecho unas 20 preguntas y sabía que a lo mejor podría llegar a hacerte unas 3 o 4. Eso lo tengo en cuenta dentro de mi esperanza, que luego hablaremos incluso de esa esperanza. Pero bueno, está bien porque la gente puede pensar que la filosofía es un rollo y con esto además nos damos cuenta de que la filosofía, además, yo creo que esa forma en la que tú estás planteando siempre tus clases, tus planteamientos incluso en los libros, tienden a ser a veces incluso un poco jocosos, pero bueno, a mí me sirven para reírme muchísimo. Tú sabes que yo también te admiro y te quiero casi por igual. Y bueno, si me permites, vamos a hacer la primera pregunta y luego ya seguimos, si quieres, con la barba, que también se te ve bien, Me ¿vale? pongo serio. No te pongas serio, porque yo creo que eso es algo que también ellos tienen que ver, que para hablar de filosofía no hace falta darle un toque incluso dramático, ¿no? Al asunto. Nos estamos basando en tu nuevo libro, bueno, que me parece que luego, si quieres, hablaremos un poco de todos ellos, los que tienes publicados en Amazon, pero la pregunta por el Lo que sentido, tú quieras.
lo que yo quiera, incluso del pelo, ¿vale? La pregunta por el sentido constituye la cuestión fundamental de la filosofía a la que todo ser humano, de una manera u otra, debería enfrentarse a ella en algún momento de su vida. Y esto es una de las cosas que a mí más me tocó, porque estamos hablando y filosofando hace muchísimos años, pero es verdad que es una pregunta a la que todos deberíamos enfrentarnos en algún momento, ¿verdad? Bueno, tú sabes que la primera parte de la pregunta se ha ondulado el sonido y no te he escuchado casi. Si no te importa repetirlo. La pregunta por el sentido, ¿vale? Que Sí. todos nos debemos hacer en algún momento de nuestra vida. En esa parte es en la que quiero que Bueno, empecemos, porque es un poco en lo que basa tu último sí, libro. ni más ni menos, ¿verdad? Bueno, ni más ni menos. Es el meollo. Mira, todo ser humano se pregunta, lo sepa o no lo sepa, sea consciente o no, se está preguntando por el sentido. ¿El sentido de qué? Fíjate que a veces dicen la filosofía estudia los porqués, las causas, ¿no? Que nos entienda la gente. ¿Sabes cuando alguien de repente en su vida normal y dice, oye, esto no tiene ningún sentido, ya estoy harto, ¿qué sentido tiene todo esto? O, qué sé yo, la muerte de una persona joven de una manera accidental, qué absurdo, a ver, ¿esto qué es? La vida no tiene sentido. O al revés, hoy estoy contento, estoy feliz, qué día más luminoso, estoy en mi salsa o escuchando la música que me gusta, o he ido a dar el paseo que quiero, o soy consciente de que me quieren y quiero. Y digo, oh, todo se tiñe como de colores y de repente todo tiene sentido. Entonces, el ser humano en realidad camina en pos de ese sentido. Pero quiero ser un poco más explícito. A ver, el sentido no es algo que esté ahí escondido para que yo lo encuentre, ¿no? Como si ya estuviera establecido de antemano, hubiera un destino escrito por una Moira, hasta aquellas diosas griegas que tejían y destejían, ¿no? No. El sentido lo construimos nosotros. Voy a intentar resumir, porque sé que este programa tiene un tiempo limitado. Mira, el poema de Machado, Y me gustaría hacerte Caminante, más preguntas también. sí, el poema de Machado, Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, que todos conocen, o porque han leído a Machado, o porque han escuchado a Serrat. Algunos dicen el poema de Serrat, dice algunos por ahí. Sí. A ver, buscar el sentido es caminar. Es caminar. Encontrar el sentido es cuando yo miro atrás, que dice el poema, y veo la senda que nunca he de volver a pisar, y veo que he construido un sentido. Porque realmente, como diría Jean Paul Sartre, al final de nuestra vida llegamos a ser lo que verdaderamente somos. Nosotros somos una existencia vacía y cuando morimos hemos completado nuestra esencia, en esta dialéctica esencia-existencia, lo que somos, y eso lo hemos construido caminando y buscando. ¿Sabéis cuál es? Pero yo voy a ser más concreto. ¿Sabéis cuál es el sentido que he descubierto yo? A ver. Mira que yo digo que no doy respuesta y que planteo cuestiones. Que soy un buscador de sentido. Y ese es el sentido de mi vida. Que soy un permanente buscador de sentido, porque cuando llego a un punto que me parece que todo tiene sentido, como siga caminando, de repente todo se me va a borrar, me voy a volver a perder, y voy a tener que ponerme en marcha. Yo, Eduardo, nosotros, las personas, porque me gusta hablar en concreto, por supuesto, el ser humano es un buscador de sentido y es lo que más lo define. Pero de aquí podemos hablar. Claro. En tu libro también afirmas algo que a mí me parece muy interesante, que los filósofos dudamos seguramente más que nadie, pero tenemos derecho a la esperanza y nadie nos la puede quitar. Qué bonito, ¿eh? Bueno, me alegro bueno, fundamentalmente la duda es constitutiva del ser humano. El que no duda es porque es un necio, ¿eh? Dudar es filosofar. Y dice Platón
precisamente, que está en un capítulo del último libro, dice, y yo lo he puesto hasta en griego porque me parece bonito, y lo traduzco, ningún sabio filosofa, pero es que resulta que no somos sabios. Entonces, filosofar es buscar, es caminar, es buscar el sentido, Sí. ¿no? Entonces, por eso el concepto de filósofo, bueno, que es tan interesante en ese ¿Por qué sentido. no nos cuentas qué es ser realmente filósofo? ¿Qué es ser filósofo? Bueno, lo estamos diciendo. Ser filósofo es buscar el sentido. Pero hay varias maneras de buscar el sentido, ¿eh? Hay gente que lo busca sin darse cuenta, ¿no? Porque hace cosas con sentido. Que si se va a comprar un coche o un ordenador, intenta comprar el mejor ordenador que pueda con el dinero que tiene. Entonces, que tenga un sentido. No siempre hacemos cosas con sentido. Pero, y todos somos, sinceramente, y además yo siempre digo por ahí, esto no es un piropo, naturalmente filósofos, ¿no? Todo, porque, como dice Aristóteles, todo hombre desea naturalmente saber. Sabe. Desear saber es philein, desear, saber, Sofía, sofein. Entonces, somos filósofos, o sea, deseamos saber, pero no somos sofos, no somos sabios. Y entonces, lógicamente, pero la causa del filosofar es la duda. La duda es, en el fondo, la admiración, la inquietud, el que te llame algo la atención. Aristóteles dice, la admiración es la causa del filosofar. Si todo es obvio para nosotros, nada nos llama la atención, no vamos a disparar esa capacidad de pensar que nos permita ejercer como filósofo, porque la verdadera salida de nuestra vida es ser filósofo. Todos estamos llamados a ser filósofos. No para eso, no hay que estudiar una carrera de filosofía. Hombre, si se lee filosofía o se estudia una carrera de filosofía, pues mejor que mejor. Pero todos estamos llamados a ser filósofos. Y ese es el gran secreto, que no sé por qué la gente no lo descubre. Es como si no quisieran que lo descubriéramos. No necesitamos profetas, no necesitamos aquellos grandes filósofos. Somos nosotros, porque, entre otras cosas, entre todos, intersubjetivamente, construimos las verdades. Bueno, esto es así. Vale. Esto va en el camino de la esperanza. Parece que te lo dejé en el aire. Qué bueno. He señalado también un párrafo que me ha llamado la atención, en el que dices que Descartes afirma que las fuentes del error son la precipitación y la prevención. Si nosotros vemos la realidad siempre bajo el prisma de nuestros prejuicios... Sí, ¿Otra vez? se ha ondulado un poco. Sí, pero no importa, continúa. Bueno, pues si vemos la realidad siempre bajo el prisma de nuestros prejuicios, no podemos avanzar. Digamos que hay que aprender a liberarse de esos prejuicios, ¿no? Y desaprender aquellas cosas que nos han metido a fondo y que hacen que continuamente estemos prejuzgando. Muy bien, ¿quieres que te comente algo de esto, no? Hombre, si Vamos a ver. quieres. No, Si encantado. quieres. Encantado porque para mí es clave. Mira, Descartes parece un filósofo cartesiano, o sea, ya sabéis que el eje de coordenadas cartesianas es todas estas cuadrículas, y X, Y, etcétera. Viene de Cartesio, ¿no? Entonces piensan que Descartes es muy cartesiano, o sea, muy cuadriculado. Pues no, señor. Precisamente esa es una de las reglas del método. Está en la segunda parte del discurso del método. Dice, la causa del error no es que no estemos dotados de razón, de bon sens, como dice Descartes, de sentido común, porque cada uno cree que tiene el que verdaderamente tiene que tener. Nosotros estamos dotados de razón. El problema es que la usamos mal. El error está no en la falta de razón o de inteligencia, sino que no la sabemos usar. Por otra parte, somos todos los seres humanos iguales de inteligentes, salvo aquel que ha tenido algún problema, algún accidente o alguna deficiencia de otro tipo. Por lo tanto, y usar bien la razón es precisamente evitar la prevención y la precipitación. Prevención es prejuicios, preconceptos, posturas asumidas, mal asumidas, además, creencias sin fundamento. Y la precipitación es apresurarse, juzgar antes de tiempo. Es mejor que cuando te pregunten algo que no sabes, viste que en las encuestas pone sí, no sabe, no contesta, pues es mejor decir, si no tienes claro el sí o el no, no sabe, no contesta. Es mucho mejor, porque no te vas a equivocar. El discurso del método
se escriba, no se escribe, la propuesta de Descartes es poder dar al hombre unas armas, unas herramientas para no equivocarse jamás. Ah, pero esto es posible. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver en qué plano es posible no equivocarse jamás y en qué otro plano nos podemos equivocar casi siempre. Qué interesante. ¿Y tú nos lo vas a decir? Bueno, eso, a ver, está la razón científica, esto es Kant, ¿no? Que también está en el libro, la razón teórica, la que produce la ciencia. La ciencia debe ser lo más precisa posible, estar fundada según el método científico, dependiendo de las disciplinas. Si tú, para construir un avión, tienes que usar, echar mano de la física, en sus distintos apartados, tienes que tener una fundamentación científica, tienes que estar claramente demostrado que ese avión va a funcionar. Porque no es que, Claro. sí, no, está bastante bien. Bueno, esto funciona. Bueno, en la mayoría de los casos no, perdona. Un avión no tiene que poder, siempre tiene el fallo porque un avión no es un conocimiento teórico, es algo práctico, pero la ciencia que va aplicada a la tecnología incluso tiene una regla científica. Ahora mismo se está probando la vacuna esta famosa contra el COVID. Bueno, cuanto mejor se pruebe y mejor se utilice el método científico, más seguro será. Claro que sí. Pero esa es la razón teórica que dice Kant. Pero hay algo que se llama la razón práctica, que no suena, hay que explicar por qué es en alemán, die praktische Vernunft, la razón moral. La razón teórica está basada en la razón, y la razón moral está basada en la libertad. ¿Qué hago? ¿Me comprometo con esta persona que quiero? Mirad que es un compromiso serio, porque amar es una cosa seria y además requiere digamos, una vocación de permanencia y de construir. ¿Hay algún método para eso? Pues no. Puede haber, oye, mira, este no te conviene. Oye, ¿tú te has fijado cómo es no sé qué? De acuerdo, yo puedo razonar, pero en el último momento tendré que hacer una elección y las elecciones siempre son apuestas. Aunque si yo me quiero comprar aquel coche, ¿no? Que es lo más, digamos, he hecho muchos estudios y he comparado y es lo mejor que puedo comprar con el dinero que tengo, me puedo equivocar. Porque no es como en el caso de la ciencia. Hombre, el modelo de la ciencia, que no es exacta, hay varias posibilidades también. El modelo mayor es la matemática, pero la matemática no es una ciencia exacta tampoco, mucho menos la física o la biología, mucho menos. Entonces, este es el asunto. Entonces, el problema es que a veces nosotros tenemos que saber en qué momentos estamos en ciencia, y ahí cabe, como diría, no sabe, no contesta, pero cuando tú, imagínate, una decisión moral. Pero moral, por favor, no lo entendamos como moral en el sentido de la moralina. Por ejemplo, va a haber unas elecciones y digo, ¿qué hago? ¿Voto o no voto? Eso no, estoy dudando, no sé qué hacer, además estoy un poco desencantado, etcétera, etcétera. Aquí no hay una fórmula científica. Pero yo dudo. Y me pillan las elecciones y no he votado. Fíjate cómo la decisión moral no se puede postergar, no se puede posponer, porque se te va, se te pasa la posibilidad. La científica, tú puedes decir, no sabe, no contesta. La moral no. La moral no. La moral es aquí y ahora. Es como cuando alguien se está ahogando y tú lo ves que se ahoga, o te tiras o no te tiras. Y si no probablemente no lo puedas salvar, ¿no? Estos son temas todos. Mirad, hoy vamos a desarrollar titulares. Los que quieran profundizar, no es porque yo vender mis libros, al contrario, yo lo que quiero es que mis libros se lean. Y además en ebook los he puesto regalados, muy baratos, para que la gente los lea. Tengo que decir que si la gente que lea mis libros y me pilla mi correo electrónico y tal, y me hace preguntas, yo contesto. Porque ahí sí que utilizo las redes sociales, porque la filosofía hay que difundirla, porque esta sociedad realmente necesita que el ciudadano sea libre, conozca y que sea libre también de tomar las decisiones con fundamento, ¿no? Claro que sí. Bueno, eso luego al final decimos un poquito todos los datos y dónde te pueden encontrar. Sigamos con el paseo por tu libro tan increíble, por varios filósofos también, ¿no? Es lo mismo pensar y ser. Y ahí nos vamos.
un poco, si me lo permites, anunciarlo, Parménides. Bueno, no es que haga gala de ser sabiondo, pero me encanta el griego. Esa frase se dice, togar autor noei te esti einai. Está escrita en el libro, es precioso. Sí. Es lo mismo, noei, ahí viene pensar, quiere decir pensar en griego, que eina, que ser. Esto es complicado. Yo hago todo un análisis. Esa es la parte más sesuda del libro y se puede hasta saltar. ¿eh? Hay autores más concretos. No pasa nada. Los libros, no es que si no hayas entendido lo que dice el primer capítulo, no vais a entender el segundo. Y se puede empezar por la mitad, incluso por donde uno quiera. Pero voy a ir rapidísimo porque ya lo he dicho. Mira, Vale. yo al final de hacer muchos análisis, ¿no? De tipo de la ontología, de todas estas cosas, digo, si pensar es buscar el sentido y ser es el sentido, es lo mismo buscar el sentido que encontrarlo. Ya está, Ya está. resumido. Pensar es buscar el sentido, porque el auténtico pensar es aquel que indaga acerca del sentido. Pensar no es elucubrar, divagar, no, pensar es pensar, como diría Heidegger, en lo que hay que pensar. ¿Y qué es lo que hay que pensar? Como dice Heidegger, parece un juego de palabras, en que todavía no pensamos. Dice, lo grave de nuestra época, grave, dice Heidegger, en qué significa pensar, es que todavía no pensamos. Pero ese todavía marca un camino de esperanza. No quiere decir que no podamos aún pensar. Y para eso tenemos que pensar en lo grave. Y sigue avanzando. Por ahí diramos, estamos en la medianoche de la noche del mundo. Porque Dios ha muerto, dice Heidegger, no está hablando de Jesús. Y ni siquiera hemos advertido su ausencia. El sentido se ha perdido y vivimos tan tranquilos. Esto es como descabellado, incluso si pudiéramos aplicarlo a nuestra realidad, y estamos tan anchos. Y luego en otra parte muy bonita de otro libro que a mí me encanta mucho, se llama Holzwege, que quiere decir Caminos en el Bosque, dice, digo porque también hago esta invitación. Yo os invito a ser filósofos y a ser poetas, aunque no escribáis poesía, pero vivid la poesía. Dice, los poetas intermediarios entre los hombres y los dioses, como héroes intermediarios entre los hombres y los dioses, son los únicos que pueden ir tras la senda de los dioses que han huido. Qué bonito. Los dioses han huido, los han dejado solos, los han dejado en la oscuridad, pero han dejado unas huellas. Los poetas, los filósofos, yo diría los hombres de corazón limpio, van a descubrir esas huellas, porque esas huellas se le van a revelar a ellos, pero hay que mirar el mundo, hay que mirar las cosas con esa mirada descubridora, interrogadora, abierta para ser impregnado. A los poetas, también ya sabes, escribo poesía, a lo mejor contemplamos una flor y yo os aseguro, y no es nada extraordinario, que esa flor nos dice muchísimas cosas porque la miramos con amor y con respeto y con curiosidad. Y entonces los signos, los poetas, los filósofos, las personas, nosotros, tú y yo y los que nos están oyendo, tenemos la capacidad de descubrir los signos, porque signo es algo que señala. ¿Y qué señala el signo? Señala la dirección de ese camino que tenemos que caminar. Los signos están en... Mira, hoy, y no quiero... Hoy este encuentro es ya un signo. Y es un signo. Y el que lo tome como signo, dice, oye, entonces la filosofía parece... ¿Y sabes por qué? No por mí, sino porque la filosofía para mí es tan vital. Yo empecé muy pequeño, muy jovencito, que realmente no hubiera podido vivir sin la filosofía. No quiere decir que haya que estudiar filosofía la carrera como tal, pero de verdad, y también yo diría, no se puede vivir sin la poesía, no se puede vivir sin la música, no importa, los caminos que te desvelan las huellas de los dioses que han huido son varios. También es la amistad, también es el amor, el arte, etc. ¿no? Esto es, mira, yo me emociono cuando digo estas cosas porque, como yo decía en una charla que tuve en México, yo voy directo al corazón. Yo no voy a hablar, sí, la mente me está diciendo, pero yo voy al corazón, por favor. Yo no tengo tanto tiempo, esto dura poco, algunos no tenemos tantas oportunidades, Estela nos da esa oportunidad de que nos pongamos en contacto, pero yo invito verdaderamente a la filosofía, invito a pensar, invito a buscar, invito a hacer ejercicios de descubrir
signos, que los hay a montones. Este es uno. Así es. Yo me puedo sentir absolutamente afortunada de que hace muchísimos años que incluso me estás acompañando y marcando en ese camino en el que para mí siempre seré una novata, ¿no? Pero siempre he tenido esa inquietud también por buscar. Por ahí se va, Y pero no importa. Ajá. Que sí, eh, que te estoy acompañando en ese camino. ¿Qué más? Perdona. no, ¿Qué en más el decías? camino ese de búsqueda incluso y de esa ignorancia que siempre se siente con el tema de la filosofía, que por muchos autores, por muchos filósofos que leas, siempre parece que uno te lleva a otro, el otro te lleva al de más allá, no termina nunca uno de conocer suficientemente, incluso de cada uno de los filósofos que tú estás nombrando, sin profundizar demasiado en ellos, e incluso en este libro, que si me permites, vamos directamente al siguiente capítulo, porque el tiempo pasa, que es uno que a mí me gusta mucho, Eros, el auténtico filósofo. Por favor. Bueno, efectivamente, esto es curioso porque yo tengo un canal de YouTube donde tengo colgadas clases de la universidad, de la UNED, y clases de la Universidad Popular. Tengo que deciros, para el que le guste esto y quiera, que hay más de 200 vídeos. Pero no son vídeos de estos de 10 minutos, de pildoritas, son verdaderos tochos Sí, que hay que tener muchas ganas. Más de 500 horas de grabación. claro, de clases, 500. claro. Bueno, bueno, entonces el vídeo más, que no tengo tantos como los youtubers, esos son youtubers, pero el amor platónico está por llegar a las 50.000 visualizaciones en muchos años, porque Sí. para escucharme a mí hay que tener paciencia y ganas, ganas, porque escuchar a una persona 2 horas se las trae. Y luego, bueno, ¿qué pasa? Este Eros, porque mira, yo le voy a dar la referencia de paso a los amigos y amigas que están escuchando, en un diálogo de Platón que conoceréis, que se llama El banquete, que es O sobre el amor, es el diálogo para mí central y donde está de una manera clara la noción de filósofo. Hay un momento, el relato del nacimiento de Eros. Entonces está en un banquete hablando del amor, varios comensales, desde distintos puntos de vista, y en un determinado momento, voy a tratar de ir rapidísimo, hay un video sobre esto, hay varios. Y dice, oye Sócrates, tú estás muy callado. ¿Qué es el amor para ti? Y Sócrates dice, se incorpora y dice, mira, lo que yo sé del amor me lo enseñó una extranjera de Mantinea llamada Diotima. Yo la encontré en camino, donde fuere, y le pregunté, le hice esta misma pregunta. Oye, Diotima, ¿qué es el amor? Dice, mira, le dice Diotima, te voy a contar un cuento. Fíjate que nadie responde, aquí te mandan a un... Dice, cuando nació Afrodita, la Venus, ¿no? De romana es la misma, la diosa de la belleza, Zeus, su padre, hizo un gran banquete, un gran festín en su jardín, en el Olimpo, un festín estupendo. Ese festín, como era lógico, estaban invitados todos los dioses, todos, menos uno. Es Penía, a ver que se me ha ido el... Ahí está. Penía, la diosa de la pobreza, porque era tan pobre, tan harapienta, tan sucia, tan fea, incluso tan vieja, que no le invita. Todos los demás sí. Pero, ¿qué ocurre? Estoy diciendo muy rápido. Yo os recomiendo que leáis este relato que tiene 2 páginas o 3. Cuando termina el banquete, esto lo hacían los señores, los grandes, los más ricachones en Grecia, abrían las puertas para que los pobres entraran y les daban lo que había sobrado, los sobras, las migas. Y entonces, cuando entran los pobres, tenías en fila con ellos y se mete, claro. Nada más entrar, ve a un Dios y se queda y piensa, yo quiero tener un hijo de ese. Ahí se inventa eso, yo quiero tener un hijo tuyo. Un Dios guapo. Mira, era, ¿cómo es? Poros, el Dios de la abundancia, el Dios del recurso. Un Dios guapo, simpático, resultón. Y entonces dice Penía, bueno, pero yo soy... Entonces lo voy a emborrachar.
va y lo emborracha. Dice, Platón, esto lo dice Platón con una nota a pie de página, con néctar, porque en esa época no había vino. Dice, lo emborracha, yace al lado suyo y tienen un hijo, porque los dioses no respetan los 9 meses. Y nace Eros, el mismo día que había nacido Afrodita. Por eso Eros era el eterno escudero y acompañante de Afrodita. El amor siempre busca la belleza, que no es la belleza física, es la belleza que se las trae. Y entonces, dice, ¿y cuál es, dice, la naturaleza de este Dios? Le pregunta Sócrates a Diotima, y a su vez lo están escuchando absortos los comensales. Y te voy a decir, mira, Eros, como es hijo de Poros, por herencia de su padre, tiene la capacidad de conseguir todo lo que quiere, todo lo que se propone, porque tiene el recurso, la inventiva, la fuerza, todo lo consigue, pero este aquí que es hijo de Penía y está condenado a perder todo lo que consigue. O sea, tú consigues, pero no lo puedes atesorar, no lo puedes acaparar, se te escapa. Y por lo tanto, te tienes que volver a poner en marcha a seguir buscando. Esto es precioso, porque mira, yo podría hablar mucho, tengo varios vídeos en distintos contextos que me han invitado a hablar de esto, y yo siempre digo, mira, Eros es el prototipo del ser humano. El ser humano es eso, somos hijos de Poros y de Penía. Tenemos la capacidad de buscar, y más si buscamos, conseguimos. De hecho, nosotros nacemos muy inmaduros, ¿no? Hasta que nos tenemos que ir haciendo a nosotros mismos, tenemos que ir desarrollando recursos y capacidades y destrezas para poder sobrevivir, en definitiva. Pero no podemos acaparar, no podemos decir, ya he llegado. Yo no puedo decir, oye, ya tengo dinero, ya tengo fama y aquí me quedo. Porque si nos detenemos, pero esto lo vamos a entender con otro ejemplo, con el amor. El amor se consigue, pero una vez que tiene el amor es un problema, porque está condenado a crecer siempre, porque si se estanca, se cae. A ver, un filósofo que conozco muy bien, se llama Enrique Dussel, es mendocino, está en México, dice, me acuerdo cuando era joven, eres mayor que yo, pero yo no fui alumno suyo, pero cuando hablaba, decía, a ver, el hombre, el ser humano, porque Eros es el hombre y es también el amor y es más cosas. Dice, es como un avión. La seguridad del avión, decía él, está en la seguridad de la lanzada, como hablamos nosotros, la lanzada. Porque si el avión se detiene, se cae. Entonces, como seres humanos, hijos de Poros, estamos impelidos a ir siempre hacia adelante y no nos podemos estancar. Esto no quiere decir que el amor se vaya a derrumbar, por ejemplo, si lo aplicáramos al amor, lo que pasa es que hay que inventarlo cotidianamente. Esos amores permanentes, esos amores para siempre, son posibles, pero hay que inventar. Nunca dices, no, esta ya me quiere, yo ya la tengo en el bote, ya más como nos hemos casado. No, señor. Nosotros continuamente tenemos que reinventarnos, porque si no nos estancamos. Pues Eros es el auténtico, es el ser humano, es el amor y es el auténtico filósofo. Ese es el filósofo, la figura del filósofo, la de Eros, porque Eros es el filósofo, es uno que no se considera que todo lo tiene, que posee todo, sino que sabe que se le va a escapar y que siempre va a seguir buscándolo. Qué interesante, qué bonito. Pero bueno, me ha costado mucho resumirlo tan pronto, ¿no? Pero realmente es una visión que creo que además luego lo explicas muy bien también en tu libro, y así dejamos ahí un poquito con la incertidumbre de que, porque es un tema apasionante, nosotros llevamos años y años hablando sobre el amor, que tampoco llegamos así a ningún acuerdo de esto es para ti, esto es para mí. Bueno, ya sabes que no, este tema yo sé que es bastante recurrente en nuestros diálogos, que son públicos algunos. Bueno, los que se me ha puesto negro en la pantalla, pero no importa. Se te ve perfectamente, ¿eh? Se te ve perfectamente. Bueno, entonces, fíjate que es curioso, si nosotros analizáramos, hay 2 o 3 entrevistas con Estela colgadas en YouTube, os van a encantar, sobre todo por
que estos Sí, temas que estamos tratando de esas son infinitos. Más, tendremos que volver a encontrarnos si la seguro. gente lo pide. Si no lo pide, no, porque No. a lo mejor esto les parece... Que tenemos muchas cosas que trabajar nosotros, entonces si no lo piden, no. Bueno, voy a leer, con tu permiso, porque ya son menos cuarto, ves cómo se nos va la hora, literalmente un parrafito que me ha encantado de tu libro y que creo que no tiene desperdicio. Yo he dicho muchas veces que no doy respuestas. Ahí, es que parece que te escucho. No tengo por qué darlas. Entre otras cosas porque no las tengo. Sin embargo, sí planteo preguntas y señalo algunas salidas. Por este camino se pueden cambiar las cosas. Se cambia, esto me encanta, persona a persona. Uno cambia al que tiene al lado. Y así se va creando una especie de caldo de cultivo donde no discriminamos a nadie. Este ambiente amable es el ideal epicúreo de la amistad en el que nos movemos. Hay un verso de Mario Benedetti que reza: juntos somos mucho más que dos. Nosotros juntos somos una potencia enorme. Además lo anuncio. Nosotros juntos somos una potencia enorme en la que trabajamos un montón y quiero que de alguna manera es un poco de resumen de lo que estás diciendo, pero es ese estilo tuyo de plantear preguntas y de llevarnos realmente de la mano a seguir indagando, ¿no? No nos des las respuestas, no, no. Yo te hago la pregunta, tú las buscas y además nos acompañas muy bien, hay que decirlo. Bueno, mira, ese texto que lo he escrito yo, Claro. ya lo sé, pero me emociona como si lo leyera por primera, como si lo leyera, como si estuviera en el oráculo de Delfos, cuando dice gnócete autón, que quiere decir conócete a ti mismo. Porque esto es una síntesis, es interesante, es importante, ¿no? Eh, Ay, se me ha hecho. Sí, sí, construimos entre todos, ¿no? Pero quería comentar algo, perdona, vuélvemelo. Del párrafo Sí, sobre el sí, que tú no, sí, no nos porque das lo de. No, respuestas. exacto, porque mira, a veces estoy perdido, porque a veces, nuevamente, en ese camino de que conseguimos, pero también de repente se nos hace la oscuridad, ¿hay qué respuesta voy a dar si no las tengo ni yo? En otras ocasiones reconozco que tengo respuestas, pero esas respuestas me valen a mí. Por lo tanto, yo solo puedo actuar en coherencia con como yo pienso, porque no solo, filosofía no es teoría, es praxis, es acción. Yo Ya. siempre digo que la filosofía debe pasar la prueba de la realidad. Ujú. Porque mira, Estela, si lo que yo digo, yo enseño, no se pudiera constatar en mis actos, mis compromisos, en cómo soy para los demás, si realmente soy alguien positivo, que genera resultados, pues sería un disparate, sería una falsedad, hay montones de falsos filósofos y de falsos intelectuales, puros mistificadores peligrosísimos. Entonces, pero de todas maneras las respuestas mías pueden valer como ejemplo a una persona que está cerca mía. Oye, mira, voy a probar cómo lo hace Eduardo. Descartes dice, cuando yo expongo esto, estoy abriendo mi vida como un libro, dice él. Yo no le digo a nadie, dice, que haga esto. Yo solo lo que voy a hacer es mostrar mi vida y el que quiera tomar algo que le sirva, estupendo. Y el que no, al menos, bueno, agradezco su atención y no ha pasado nada, no te compromete a nada escuchar a una persona. Pero es un poco lo que ya sabemos, que hay que dar no hay que dar el pez o el pescado, sino Enseñar. dar las posibilidades de pescar. Y como yo también soy un docente, yo siempre he dicho que la otra persona, ¿no? Pues le tienes que dar los instrumentos, el recurso para que descubra la verdad, Claro. para que ejerza su ser filósofo, ¿no? Este es el tema, porque en realidad, como digo por ahí también, maestros y discípulos, somos ambos discípulos de la verdad. Y eso que la verdad no es algo que tampoco esté ahí. Pero bueno, sí, verdaderamente, son tantos temas, Estela, qué Claro, barbaridad. bueno, pero estamos haciendo un primer acercamiento y como ahora ya hemos visto que además sales guapo en pantalla, podemos vernos más veces, ¿vale? O Bueno, a sea que ver, si eso. no, tú dime qué ángulo. Ponte, yo creo Vamos, que tienes vamos, que ponerte en plan filósofo, así como un vamos a hacer, poquito no, luego pensarte. me harás, por favor, harás una encuesta. A ver, si no, no sabe, no contesta. ¿Eh? Vale, lo preguntamos después. No te preocupes que ahí Sonia me ayuda un montón y siempre pone
el tema de las encuestas, que a mí me cuesta un poco, pero a ella le encanta. Entonces diremos... No, incluso pueden hacer sugerencias que quieren que me ponga. Yo me he peinado, creo que estoy bien peinado, ¿no? Sí, además se nota, ¿no? Por eso, incluso lo de la colonia y demás también se nota. Así que, Sí, mira, porque lo he consultado, ¿eh? Sí, en estas cosas. Y me dijeron, tuve una respuesta maravillosa que la compartiría. Y me dice la otra persona, se ríe, me dice, ¿sabes lo que pasa? Que una persona que transmite también online, porque todos transmitimos online, dice, yo sí me pongo colonia porque me la pongo para mí. Me gusta oler rico y claro que sentir sí, que huelo bien. Yo no me pongo claro, la colonia o el perfume para los demás, sino para mí. Qué bonito. De claro que paso, sí. si me está escuchando, le mando un cariñosísimo saludo a Muy esta bien. persona. Ahí queda, entonces. Bueno, como estamos riéndonos y como queda poco tiempo, ¿qué te parece si hablamos de la felicidad? Ya que es una, Bueno, bueno, es una bueno. cuestión, Freud nos la define muy bien, que también me encanta. La felicidad es la búsqueda del placer o la evitación del sufrimiento, del dolor. Aunque Nietzsche, que también todavía creo que no lo habíamos, sí que lo habías nombrado ya, dice que ambas cosas son imposibles juntas. Quien dice sí, la frase estrella, quien dice sí a todo placer, dice sí a todo dolor. El placer va unido al dolor. Bueno, el placer va unido al dolor. Y aquí estamos hablando de un placer, un placer relacionado con la libido, relacionado con, se dice libido, no libido, ¿eh? Libido es blanco. La libido, que es la energía sexual, el deseo, aquello que de alguna manera está en la base de nosotros por pertenecer, por ser un mamífero más. Entonces, el placer el placer que se obtiene con la sensualidad y con lo material en general tiene un problema. No es insalvable. Ahora estoy más abierto. No es insalvable. El problema es que nos gusta tenerlo. Pero si lo poseemos, si nos apegamos a eso, como eso, precisamente por esos vaivenes, ¿no? De Eros que a veces lo pierde todo, nos vamos a pegar un castañazo y que entonces si te metes en ciertas cosas, el dolor está cantado. Es más fácil, en otro tipo de placeres, no es tan brutal esto. Tanto Nietzsche como Freud se refieren a placeres vitales. ¿Eh? Hablan de la vida. Y entonces, porque realmente ahí estamos a merced un poco de nuestros atavismos y nuestros instintos. Y curiosamente, yo hablo de la libertad, ahí no somos libres. Pero nos gusta. Claro. Y entonces, lo queremos atesorar. Y es posible que nos dejen en la estacada. Sobre Claro, todo el que se queda fatal, el que es dejado en la estacada. está claro. Bueno, mira, te voy a hacer la última pregunta porque luego tenemos que contestar algunas que nos han hecho, sobre todo de que nos cuentes tu canal de YouTube y tus redes sociales, pero yo te hago la última pregunta porque también es un poco puro egoísmo, ¿no? Al final uno tiene que ir hacia lo que le gusta realmente y tal y como sabía, se me han quedado como 10 o 12 sin responder, que las dejamos para un siguiente encuentro. Cuando la audiencia lo pida. Vale. Cuando el público nos reclame. Venga, los filósofos no son personas extraordinarias. Solo hemos desarrollado una manera muy especial, nuestra capacidad de asombro. ¿Vale? Solo hemos desarrollado de una manera muy especial nuestra capacidad de asombro. De la admiración nace el filósofo y surge la filosofía. Y ahí, según Aristóteles, la admiración es la causa de la filosofía. Me encanta. Y para ti va unido todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Esa capacidad de admiración, de sorprenderse, forma parte de ese aprendizaje, ¿no? Claro, bueno, desde luego es salir de la inopia. Todos los seres humanos tenemos la posibilidad, pero ¿sabes lo que ocurre? Que para que eso ocurra tiene que emerger lo que yo le llamo el pensar. Y eso, que está por ahí también en mi libro, solo surge en las situaciones límite. Solo pensamos cuando no tenemos más remedio. Yo digo por ahí, menos mal. Imagínate que tuviéramos, porque el filósofo no es la imagen del pensador de Rodin que está ahí
No, no, no. El filósofo es una persona, todos somos filósofos, ¿no? Que en un determinado momento, cuando realmente existe algo que hay que desentrañar, o un problema, o un escollo, aplicamos nuestra capacidad para intentar resolverlo, ¿no? Sí, a ver si podemos. Entonces, esa es la admiración. Pero el problema es que una de las cuando la gente habla de los males de nuestro tiempo, que son muchos, todos los tiempos han tenido males de nuestro tiempo, pero el caer en la obviedad, porque en esa alienación de los fake news, de las noticias falsas, de los bulos, de las conspiraciones, terrible. Y entonces no somos autónomos, no tenemos un pensamiento personal y crítico. Y esto es lo que hay que fomentar, no solo en las aulas, sino también en espacios como este, en libros que la gente los pueda leer, que no sea necesario haber estudiado filosofía para leer un libro de filosofía. Yo aspiro que algunos son muy académicos, pero algunos de mis libros últimos la gente los puede entender aunque no haya estudiado filosofía. Porque además lo que no entiende lo busca y lo que no lo entiende se lo salta. Claro, se lo salta porque al fin y al cabo cada capítulo es un poco autónomo en sí mismo, ¿no? Aunque esté todo relacionado, como pasa en las buenas series, ¿no? Hay algunas series que te dejan completamente con la incógnita y en otras que se van resolviendo situaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ojalá lo lean, por eso está muy fácil de conseguir. Vale, como vamos a ir terminando, nos piden exactamente, aunque lo acaba de poner Sonia, tu canal de YouTube, cómo encontrarte. Mi canal de YouTube es muy fácil. Tú te metes en YouTube y pones Eduardo Agüero Maquer, no tiene nombre. No tiene nombre así no tiene ningún nombre atractivo. Porque yo cuando empecé ese canal era para la UNED, yo no tenía ni idea. Entonces, ponen exactamente el mismo nombre que aparece aquí y aparezco yo. Vale. Es el canal de YouTube. Y luego hay, si tienen más paciencia, un blog que se llama Filosofía como Terapia. O bien venís de su parte o bien habéis entrado a través de mi Instagram, ahí aparece toda la información tanto de sus redes sociales como de las mías, ¿vale? Entonces, además, fíjate, Instagram está avisando de que en 1 minuto se corta. Bueno, como veo que él no entra, nos vamos a ir despidiendo. Os agradezco muchísimo este ratito, esta paciencia también por el problema de conexión que a veces pasa, no se puede evitar. Y bueno, en un principio el próximo jueves nos veremos con mi querida amiga Ana Moreno, que vamos a hablar desde el tema de relaciones familiares hasta temas muy interesantes de cómo amarnos a nosotros mismos. Os lo iremos anunciando en los próximos días. Y bueno, por mi parte, de verdad, muchas gracias de corazón por estar un día más en esta nueva aventura. Le dejamos que se despida, aunque le vamos a decir rápidamente que le queda 1 minuto. Gracias, Ipo, por estar. A ver. Bueno, tienes lo siento, nada, 1 minuto. Tienes 1 minuto. Encantado de haber estado con vosotros, casi os imagino. Lamento estos escollos, pero bueno, no importa. No pasa nada. Ojalá podamos seguir, estoy a vuestra disposición. A través de Estela me vais a encontrar los que por algún motivo seguro. Y yo respondo, si alguien ve un vídeo mío y me manda un comentario, yo respondo siempre. Muy bien. Porque menos mal que no responden, no me escriben todo, ¿no? Vale. Entonces, de momento respondo siempre. Entonces, se está cortando ya, ¿vale? Se corta. Bueno. Un abrazo para todos y gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un beso.